Buenas, buenas, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a BTV al Día, este repaso informativo en la pantalla de BTV. Refrescó, espero que estén abrigados. Bueno, después de estos vientos intensos que tuvimos en la jornada del día viernes, quisieron bajar la sensación térmica. Pero hablemos de noticias, porque fue una semana muy cargada y seguimos hablando de bombas, pero en este caso de bombas económicas. Porque hubo diferencias esta semana entre el senador Daniel Cayani, que decía justamente que el gobierno anterior dejó bombas económicas. Después salió Gabriel Odone, el ministro de Economía, diciendo que no, que la situación no era así. Consultaron al presidente de la República, que decidió, bueno, perfilarse más por el lado de Odone, pero también habló la oposición. Por ejemplo, por allí hablaba Álvaro Delgado, decía que es una manera de atajarse para incumplir las promesas de campaña. Vamos a comenzar este BTV al Día haciendo un repaso de la situación económica y qué fue lo que ocurrió en esta semana. Tenemos una economía sólida en términos de su nivel de crecimiento, su nivel de empleo y el nivel de inflación que ha estado descendiendo, pero tenemos una situación fiscal con una serie de desafíos y las situaciones fiscales que tienen desafíos, si no se atacan, tarde o temprano termina siendo un problema económico. O sea que el escenario que tenemos es una economía sólida con desafíos fiscales que tienen que ser atendidos porque solamente para que lo tengan presente. Si uno toma el déficit fiscal del sector público consolidado, el cierre de 2024 es el déficit más alto desde los años 90. En 35 años nunca hubo un resultado fiscal del sector público consolidado más alto que este. Así que eso demuestra que tenemos muchos desafíos por delante, manejables. Hubo calificativos como que son bombas a atender, bombas económicas a atender. ¿Usted comparte ese tipo de reflexiones? Yo creo que esa es una expresión que a ustedes los periodistas les suele gustar usar. Nosotros somos mucho más prudentes y cuidadosos. No hay ninguna bomba. Si hubiera una bomba, Uruguay tendría un problema en su nivel de calificación o estaríamos transmitiendo una señal de fragilidad que no hay. Yo estuve presente en la comisión y en términos de bombas nadie se refirió, así que creo que lo que se ajusta a lo que comentamos es una situación económica sólida, pero con una serie de desafíos fiscales que hacen que tenemos que trabajar y ser cuidadosos en el cumplimiento del programa de gobierno que tenemos por delante. Debo reconocer que cometí un error. En eso no sé si fue boca floja, yo creo que me quedé corto. Más que bombas, hay cráteres y la verdad que agujeros enormes, ¿no? Porque en realidad ayer la posición del Ministerio de Economía nos dejó boca abierta, ¿no? Porque no solamente nos enteramos de la situación sin duda muy compleja que vive la economía nacional, porque en realidad nos dejaron el campo casi por cerrar, Cudan que está por esa misma situación a nivel del sistema mutual, la situación de ACE, 300 millones de dólares de ACE de deuda, la situación de las empresas industriales en Uruguay que están cerrando. El otro día cerró Calcar en Tararira, 105 trabajadores, Lactalis, 150, frigorífico Casablanca. Es decir, nos dejaron varias bombas y varios cráteres, ¿no? 970 millones de dólares de deuda, de deuda del gobierno anterior a este. Teóricamente ese era el mismo margen o recorte o ahorro que había hecho el gobierno anterior y por eso bajó los salarios y las jubilaciones. No solamente nos bajaron los salarios de jubilaciones durante 4 años, sino que además no hicieron el ahorro, se lo gastaron y todavía nos dejaron 1.000 millones de más de deuda. La verdad que sin duda es un desastre. Yo siempre fui bastante pesimista porque me pasé 5 años viendo al gobierno de Luis Lacalle Pou desmembrar el Estado en términos presupuestales y además de estructura también, ¿no? Vimos que las capacidades del Estado se redujeron, vimos que el financiamiento no fue claro de muchas políticas, vimos que nos mintieron con respecto al gasto en algunas carteras y, por ejemplo, hoy nos encontramos con una situación obviamente mucho peor, donde, por ejemplo, hay organismos que ya tienen comprometido todo el presupuesto de 2025. Entonces, evidentemente tenemos una limitante de lo que nos dijeron que era la buena gestión de Arbeleche, pero que en realidad termina en esto, ¿no? En un gran mamarracho muy maquillado. El ministro ha sido más moderado, ha ponderado cuestiones que han sido muy bien manejadas en el gobierno anterior. Después ha ponderado también algunas situaciones de fragilidad, pero sacándole el dramatismo que sí le habían puesto
los legisladores del Frente Amplio en estos últimos días. La situación no es grave, no es preocupante, es un gobierno que está funcionando, que está marchando, que tiene cosas para ajustar y cosas para ponderar y seguir haciéndolas bien como las venía haciendo el gobierno anterior. Hay una contradicción también entre lo que son los actores políticos parlamentarios con quienes están en el Ejecutivo, que tiene que ver con política salarial, política de empleo, si vamos a desindexar los salarios o no los vamos a desindexar, ese tipo de cuestiones que han sido contradicciones que ellos mismos han tenido en la prensa, que nosotros las queremos saber de primera mano. Tendríamos que tener por lo menos un esbozo de hoja de ruta, que no lo tenemos hasta el momento. El Poder Ejecutivo ya pasó un mes, sabemos que el mes que viene hay cuestiones electorales y también pueden complicar la actividad legislativa. No tenemos iniciativa del Poder Ejecutivo. Pensamos que hoy quizás íbamos a tener alguna noticia de alguna iniciativa que se pueda enviar, pero no, y necesitamos una hoja de ruta. Hasta ahora no conocemos el plan. No sabemos en qué tenemos que trabajar o cuál va a ser la iniciativa que tiene este gobierno para ponernos a trabajar. El informe que dio el ministro de Economía ayer en el Parlamento es la síntesis, es la respuesta a lo que usted me está preguntando, que tiene que ver con algunas luces anaranjadas a las que tenemos que prestar atención. Yo creo que ahondar más en eso no aporta mucho. Yo creo que está claro cuáles son las preocupaciones que este gobierno tiene con respecto a la situación fiscal, a la necesidad de crecimiento y la preocupación que como nación tenemos que tener de cuidar mucho lo que es la inversión, cuidar mucho que la inversión derrame y que el crecimiento derrame en la población, y para eso hay que manejar muy bien los equilibrios. Y eso implica también tener una visión de responsabilidad, también a la hora de emitir algún tipo de declaración que no le agrega nada. Yo creo que lo del ministro ayer fue claro, y que nos pone en el lugar que tenemos que estar. Y el senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que el Frente Amplio se está atajando tras asegurar que la situación del país es peor de la que imaginaban. Yo creo que están creando un relato para justificar cosas que van a hacer o algunas que no van a hacer y prometieron que las iban a hacer. La verdad que, más allá del tema del déficit, que obviamente no lo comparto, el gobierno anterior dejó juicios internacionales por miles de millones de dólares. Dejó una estructura del ferrocarril central que se estaba cayendo sin financiamiento, sin basamento en la propia licitación. Dejó una cantidad de proyectos muy complejos que hubo que solucionar. Pero además se crearon más de 100.000 empleos, se bajó la inflación a la mitad, se bajó el informalismo, creció el salario real, o sea, aumentó la inversión, aumentaron las exportaciones. Creo que nadie tiene dudas, objetivamente, si no pregúntele al propio ministro Done, que el Uruguay del 2024 era un mejor Uruguay en términos económicos que el 2019. Nadie puede discutir que hay más empleo, que hay más salario, que se recuperó el empleo y además se generaron 100.000 puestos de trabajo más, que hay más salario, que hay un país con otro dinamismo económico. Y yo siento que ahora el gobierno está como en una especie de punto muerto. Bueno, al retorno de esta primera pausa vamos a continuar hablando del tema económico porque ya se dieron algunos lineamientos del programa de gobierno. Pero eso se los cuento luego de esta breve pausa.